Continuar con nosotros. Dejábamos una pregunta en el aire ya para ir finalizando toda esta conversación tan interesante, además el día de hoy, y tiene que ver con el hecho de cómo evalúan ustedes las relaciones de Venezuela con los organismos internacionales, cómo esto varía dependiendo de los gobiernos, además. Esto ha variado de hace 15 años para acá. Ya te voy a decir por qué. Porque una cosa es la política de Estado de un país y otra cosa es la política del gobierno de ese país. Tradicionalmente Venezuela tiene una política de Estado. ¿Qué significa una política de Estado? Una política de Estado significa que ese canciller o esa política de ese presidente en materia de relaciones internacionales representa a todos los venezolanos. Cuando se habla de política del gobierno, es una política de una parcialidad. Entonces, ¿cuál es el conflicto que tenemos en Venezuela actualmente con los organismos internacionales? Que si se cumple, que si hay injerencia, que si no hay injerencia, no se está utilizando una política de Estado, sino una política de gobierno. Entonces, lo que llega a los organismos internacionales es una parcialidad, es un pensamiento ideológico particularizado que afecta a las relaciones y sobre todo que afecta a algo muy grave, que es la democracia que proyecta ese país frente al mundo. ¿A dónde pudiera llevarnos el hecho de continuar frecuentemente cuestionando todas las decisiones, las resoluciones, digamos los pronunciamientos de organismos internacionales con respecto a situaciones que se estén llevando a cabo en nuestro país? Bueno, que desgraciadamente Venezuela ante el mundo y ante la sociedad internacional y ante las naciones internacionales, Venezuela es un país que no cumple con las decisiones internacionales y entonces desafortunadamente tengo que decirlo, es un país forajido. ¿Esto pudiera generar, digamos, a largo plazo o causar la expulsión de nuestro país de algunos organismos internacionales? Pudiera darse esa posibilidad, porque está prevista en la Carta de las Naciones Unidas. En todo caso, ¿cuál es el llamado para que esto no ocurra? El llamado que se le hace a un país es que cumpla con las decisiones internacionales, que haga honor a lo que predica y que frente al mundo y frente a la sociedad de naciones se comporte como un demócrata y no como una autocracia que no tiene sentido de la realidad hoy en día. Muchísimas gracias al profesor Gustavo Briceño. Lamentablemente se nos acabó el tiempo el día de hoy para discutir sobre este tema, además tan amplio y tan complejo. A ustedes, amigos, como siempre, muchas gracias por estar allí con nosotros. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.